en mi calidad de presidenta de Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente a esta actividad. Esta actividad fue planificada en homenaje al Día de la Tierra. Estos días, los días internacionales, nos sirven para poner a disposición del público, en cierta manera, información sobre cuestiones de interés, movilizar la voluntad política y diferentes recursos para abordar distintos problemas mundiales y transversales para reforzar diferentes logros para la humanidad y nuestro planeta, pero sobre todo para reflexionar. Claramente la Madre Tierra nos está pidiendo que actuemos. Los océanos se han llenado de plásticos, se vuelven más ácidos, el calor extremo, los incendios forestales, inundaciones y otros eventos climáticos han afectado millones de personas. El cambio climático y los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo y la producción agrícola y ganadera intensiva, entre otros, ha acrecentado y acelerado el ritmo de la destrucción planetaria. Es por eso que en búsqueda de propiciar diferentes espacios de reflexión y de interacción, es que hemos pensado para este día esta actividad. Quería comentarles que nos están acompañando diferentes participantes de países diversos, tales como Guatemala, Chile, México, Argentina, Cuba, Bolivia, Brasil, Panamá, Perú, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Reino Unido, El Salvador, Honduras y Chile, entre otros. A todos los que nos están acompañando, los saludo y agradezco, obviamente, que estén participando de esta actividad. Bueno, voy a ceder la palabra al licenciado Mauricio Fernández Funes, quien es el director ejecutivo de Criteria, para que dé inicio a la actividad. Y por supuesto, agradecer a Inés Camiglione y a Mario Peña Chacón por participar de esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Nos gustaría reforzar esta idea de nuestra alianza AIRCA Criteria, que comenzó el inicio de la pandemia tan trágica y nos dio la oportunidad de encontrarnos como compañeros de ruta en este trabajo nunca suficiente de divulgar y concientizar para generar líderes en todos los niveles y ámbitos que sean capaces de encontrar salidas a los gravísimos problemas que nos aquejan en términos ambientales y también sociales. Así que reforzamos esta idea, Criteria y AIRCA trabajando juntos, particularmente con su Instituto de Derecho Ambiental, y no quiero dejar, o no queremos dejar de mencionar también nuestro gran amigo, el Instituto de Derecho Antártico y Gestión Polar, con quienes ahora ya no solo compartimos intereses comunes, sino claramente proyectos comunes. Para esta, como decía la doctora Berretino, es una tarea de divulgación y de concientización. Para hoy hemos encontrado la enorme generosidad de dos personalidades en sus materias que han dicho sí a nuestro requerimiento y están aquí para acompañarnos con sus exposiciones. En primer lugar, lo vamos a tener a Mario Peña Chacón, es un conocido, y cuando uno escucha iberoamericano, todos esos países, es también gente que lo sigue a Mario, y seguramente lo seguirán ahora la doctora Camiglione. Mario Peña Chacón, me voy a permitir leer, él va a tomar los primeros 20 minutos en su exposición. El título de su ponencia, su presentación, es el Acuerdo de Escazú. No es una casualidad, es una lindísima circunstancia. Escazú con la nacionalidad de Mario, que sabemos que es de Costa Rica. El Acuerdo de Escazú y el cambio en el paradigma de la relación humano-naturaleza. Mario Peña Chacón es licenciado en Derecho, es magíster de Legislación Ambiental, es consultor senior
del sistema de Naciones Unidas en varias de sus organizaciones, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Medio Ambiente, FAO, CEPAL, UNESCO también, en organismos multilaterales, el BID, el BSI, que entiendo que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, organismos paraestatales y agencias internacionales de cooperación. Es profesor de la Facultad de Derecho y del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, es coordinador de la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad, también de Costa Rica, y como decíamos, es el director del Instituto de Derecho Ambiental, el doctor Mario F. Valls, de AINCA, de la que por supuesto es miembro honorario. Esta es apenas una apretadísima síntesis del enorme palmarés que tiene Mario Penilla. Mario, entonces, muchísimas gracias por estar acá y en uso de la palabra. Mario, ahora sí, perfecto. Es que había un ajuste ahí que había que hacer. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde nos estén viendo o del momento en que nos estén viendo, porque esto quedará grabado, ¿verdad? Y en los sitios de AITCA serán difundidos. Reciban un caluroso saludo todos y todas desde San José, Costa Rica, un inmenso abrazo para todos los hermanos iberoamericanos que están conectados con nosotros hoy. Aplaudir a Mauricio, a Ángeles, a Javier por estas valiosas iniciativas que nos permiten a todos compartir, debatir conocimientos, aprender. Esto es un aprendizaje conjunto entre todos nosotros. Bueno, a lo que vinimos, ¿verdad? Porque la idea es que hoy trabajemos en un tiempo relativamente corto, tal y como lo manifestaba Mauricio. El tema que yo les traigo el día de hoy, mi exposición se va a titular El Acuerdo de Escazú y el cambio del paradigma en la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y es que en los últimos años, en nuestra región latinoamericana, esta región se ha convertido en una verdadera cuna o bien laboratorio, y un laboratorio no solo regional, sino mundial, de distintas miradas y visiones emergentes que pretenden, o que pretendemos, con estas nuevas miradas, desde nuestra región, dar un giro al paradigma que regula, el paradigma jurídico, por supuesto, que regula la relación entre el ser humano y la naturaleza. Este nuevo paradigma se caracteriza porque nos estamos alejando de un antropocentrismo clásico y más bien nos estamos acercando a visiones o miradas, como le queramos decir, más ecocéntricas, biocéntricas o incluso geocéntricas. También esta nueva mirada, esta nueva visión de la relación ser humano-naturaleza se caracteriza tanto por la ecologización de los derechos humanos como por la humanización de la naturaleza, haciendo mención de que estos conceptos los viene trabajando el querido amigo argentino Gonzalo Soso. Por una parte, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de la opinión consultiva 2317 del año 2017 y de la sentencia del caso Comunidades Indígenas, miembros de la Asociación La Cajón contra Argentina, o Nuestra Tierra contra Argentina del 2020, a través de estos dos instrumentos internacionales, de estas dos resoluciones, una con opinión consultiva y la otra dentro de un proceso contencioso, la Corte Interamericana podemos decir que ecologizó al sistema interamericano de derechos humanos. Esto a través del enverdecimiento del derecho humano a un ambiente sano. Específicamente, la Corte Interamericana interpretó que el artículo 26 de la Convención Americana están incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y ahí encasilló al derecho humano al ambiente. Para la Corte Interamericana, el derecho al ambiente sano constituye un interés universal y es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. Ahora bien, siempre siguiendo la línea de la Corte Interamericana, tanto en la opinión consultiva 23 como en la Cajón versus Argentina, para la Corte Interamericana, el derecho al ambiente sano es un derecho autónomo que protege al ambiente y a sus componentes, llámese bosques, ríos, mares, etcétera, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.
y por lo tanto se tutela no solamente por su utilidad para el ser humano o por los efectos que la degradación ambiental puede causar en otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la propiedad, a la salud, a la vivienda, a la paz, a la propiedad, entre otros, sino por la importancia que tiene el ambiente para los demás organismos vivos. Estos otros organismos vivos también son merecedores de protección por parte del derecho humano al ambiente por sí mismos. O sea, básicamente, a partir de 2017, la Corte Interamericana reconoce el valor intrínseco de la naturaleza y su protección directa a través del derecho a un ambiente sano. La Corte Interamericana, entonces, se aleja del enfoque tradicional de los derechos humanos. Y el enfoque tradicional de los derechos humanos ha sido siempre que los derechos humanos son de los seres humanos, por los seres humanos y para los seres humanos. Con esta nueva visión o enfoque, la Corte amplió de forma conjunta, de forma sinérgica, el elenco de destinatarios de protección directa del derecho a un ambiente sano, del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto hace que el derecho al ambiente sano en nuestra región podamos catalogarlo como un derecho humano sui generis, ya que no solo tutela a las generaciones presentes, sino que también lo hace con las generaciones futuras de seres humanos y a la vez tiene como destinatario directo de protección a las demás especies y ecosistemas. Esta nueva mirada del derecho humano al ambiente por parte de la Corte Interamericana ha generado, especialmente en los últimos años, estamos hablando tal vez unos 4 o 5 años para atrás, lo que hemos denominado un efecto dominó. Y ese efecto dominó se ve reflejado en sentencias de la más alta importancia de las cortes o de las altas cortes de nuestra región. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia en el 2019 y en el 2022 declaró la inconstitucionalidad de la práctica de la caza deportiva y de la pesca deportiva, fundamentándose en el derecho a un ambiente sano, tomando los lineamientos de la Corte Interamericana. La Sala Constitucional de Costa Rica en el 2019 y 2021 tuteló de forma directa a las abejas melíferas y en el 2022 tuteló a un acuífero, el acuífero que se llama en la ciudad de Moín, en Limón, en una provincia de Costa Rica en el Caribe, como un interés, y lo tuteló como un interés jurídico en sí mismo. También en Costa Rica, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el 2021 le otorgó estatus de ser sintiente a un león que vivió en cautiverio en un zoológico que se llamaba Kibú. La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en sentencias del 2017 y 2019, bueno, esa línea la ha seguido hasta la fecha, desarrolló y aplicó lo que ella misma ha denominado un enfoque jurídico ecocéntrico o sistémico. Y bajo este nuevo enfoque o paradigma jurídico, la Corte Argentina tuteló el río Atuel, los humedales en el caso Majul, los glaciares en la acción de inconstitucionalidad de Barrick, entre otros casos que hasta la fecha sigue la Corte en esa misma línea. Lo mismo podemos decir del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, que en el 2019 reconoció la dimensión ecológica del principio de dignidad humana a partir de un nuevo marco jurídico que el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil denominó biocéntrico. A la vez, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de México en el 2018 amparó como un interés jurídico en sí mismo un ecosistema de humedales denominado Laguna del Carpintero. Y en el 2022 tuteló a un sistema arrecifal en la zona de Veracruz, en el Pacífico mexicano. Por otro lado, tenemos a la Constitución de Ecuador, que es del 2008, leyes en Bolivia del 2010 y 2012, y una ley de Panamá del 2022, así como varias sentencias, específicamente la mayoría colombianas y ecuatorianas, que reconocen derechos propios a la naturaleza o a los ecosistemas específicos, otorgándoles estatus de sujetos de derecho. El núcleo duro de estos derechos de la naturaleza, que son nobles, son nuevos, es el valor intrínseco de la naturaleza. Y el común denominador es el reconocimiento a la naturaleza en su totalidad o bien ciertas partes o ciertos ecosistemas específicos de los derechos que tienen estos ecosistemas o la naturaleza como un todo a su existencia, mantenimiento y regeneración, estructura, funciones, procesos evolutivos
y el derecho a su restauración. Básicamente, estos son los derechos que hemos visto desarrollados en los últimos años. En esta línea, o bajo esta mirada de humanización de la naturaleza, es posible citar varias sentencias de Colombia. Por ejemplo, en el 2016, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato, su cuenca y sus afluentes como una entidad jurídica sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Lo mismo sucedió en el 2018, pero por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que le otorgó derechos a la Amazonía colombiana. Y con ello le dio el estatus, por supuesto, de sujeto de derecho. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en el 2018, le otorgó el estatus de sujeto de derecho al páramo de Pisba. El Tribunal Administrativo de Tolima lo hizo con los ríos Conveima, Concora y Coelho. El Tribunal Superior de Medellín al río Cauca. Y luego tenemos varios juzgados de primera instancia, ya sea de ejecución de penas o civiles o municipales, que han reconocido derechos al río Pance, al río Tun, al río La Plata y por último al río Magdalena. ¿Okay? Lo mismo podemos decir de la Corte Constitucional de Ecuador, que en el 2021, en una revisión de una acción de protección, tuteló los derechos de la naturaleza del bosque protector Los Cedros, iniciando con ello una línea jurisprudencial de reconocimiento y tutela de ecosistemas, ¿verdad? De la naturaleza como tal. También en el 2021, la misma Corte Constitucional ecuatoriana emitió sentencias de reconocimientos como sujetos de derecho a manglares en general y en específico le otorgó el estatus de sujeto de derecho al río Aquepí. En una resolución del 2022, la Corte Constitucional ecuatoriana le otorgó un habeas corpus a Estrellita, ¿verdad? Reconociendo que los animales silvestres son sujetos de derecho al formar parte de la naturaleza. Cabe destacar que hace unos cuantos días la Corte Constitucional de Ecuador emitió una guía de jurisprudencia constitucional sobre los derechos de la naturaleza, que yo los invito a que ustedes la busquen, está en la página de la Corte Constitucional ecuatoriana, y le peguen una leída porque realmente está muy interesante el documento. Ahora bien, si bien en un inicio ambas miradas, ¿verdad? La de la ecologización de los derechos humanos y la de derechos de la naturaleza, se presentaban como antagónicas, o sea, derechos humanos versus derechos de la naturaleza, lo cierto del caso es que en los últimos años se ha venido gestando un proceso de diálogo, fertilización cruzada, hibridación, como le queramos decir, entre ambas miradas. Y este proceso de diálogo, fertilización, hibridación, como le queramos decir, probablemente culmine, y esa es mi hipótesis a mediano plazo, en una probable fusión entre estas miradas. Y es que actualmente, a raíz de esa fertilización cruzada entre estas dos posiciones, encontramos un tronco común o un núcleo conjunto que caracteriza a ambas visiones o ambas miradas. Veamos cuál es ese tronco común actualmente. Ambas miradas o ambos enfoques están basados en, bueno, lógicamente, en un enfoque ecocéntrico, biocéntrico o geocéntrico. En ambas visiones se reconoce el valor intrínseco del ambiente, de la naturaleza y de sus componentes. En ambas, las especies y los ecosistemas son destinatarios directos y autónomos de protección, junto con las generaciones humanas actuales y las generaciones futuras. En ambas se comparten institutos jurídicos y principios generales, que son del derecho, y la mayoría son del derecho ambiental, como por ejemplo la función ecológica de la propiedad, el ecoabuso del derecho, la responsabilidad propter rem, la legitimación activa amplia, los principios precautorio, indubio pro natura, indubio pro aqua, entre muchos otros. Estas dos miradas emergentes latinoamericanas se valen de las vías jurisdiccionales existentes o disponibles, como la vía constitucional, la vía contenciosa administrativa, la vía agraria, la vía penal, la vía civil, y cuando está disponible, por supuesto, las jurisdicciones ambientales especializadas. Pero también se valen de los mecanismos procesales existentes para hacer valer los derechos, como por ejemplo, los mecanismos procesales como el habeas corpus, las acciones de tutela, las acciones de protección,
las acciones colectivas, los recursos de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, entre otras. Ambas visiones tratan de adaptar las vías jurisdiccionales existentes y los mecanismos procesales actuales, tratan de adaptarlos a las necesidades propias de la cuestión ambiental, que eso siempre es un tema bastante complejo. Ambas visiones, el ambiente y sus componentes pueden formar parte tanto del dominio público, del dominio estatal, pero también del dominio privado. Buscan ambas una representación adecuada del ambiente por medio del ensanchamiento de los esquemas de legitimación activa. Esto a través o acudiendo a los intereses supraindividuales o los derechos de incidencia colectiva, como le queramos decir, que básicamente son los intereses difusos, los intereses estrictamente colectivos y los intereses individuales homogéneos. E incluso acudiendo a las acciones populares o bien a las acciones o procesos colectivos. Ambas visiones o ambas miradas otorgan prioridad, prelación, prevalencia, como le queramos decir, al ambiente respecto a otros intereses, bienes o valores jurídicos, incluyendo los estrictamente económicos. Ante la duda, en ambas miradas se aplica el principio precautorio, ante la duda científica, mientras que tratándose de la duda jurídica, en ambas visiones acuden a la aplicación del principio indubio pro natura y su derivación, el indubio pro aqua. Tratándose de las sentencias, nuevamente, ¿verdad? En este tronco común de ambas visiones, cada vez es más común que los jueces en sus sentencias creen mecanismos de gobernanza participativa para la protección y la gestión de los ecosistemas, tales como, no sé, comités, consejos, comisiones, guardianes, representantes, como le queramos decir, ¿verdad? Todos estos mecanismos de gobernanza participativa que los jueces crean en sus sentencias están encargados de cumplir los mandatos emitidos en la sentencia por los jueces y de tutelar los intereses de los ecosistemas y de las poblaciones aledañas. Poblaciones aledañas que por lo general son poblaciones en estado de vulnerabilidad. Esto es como una constante en materia ambiental en nuestra región. Ejemplo de estos mecanismos creados en sentencias de gobernanza participativa. Bueno, tenemos el mecanismo que fue creado a través de la causa Mendoza en Argentina. También tenemos los mecanismos creados en las sentencias colombianas que le otorgan, bueno, en el caso del río Bogotá, en el caso del Atrato y en el caso de la Amazonía colombiana. En todas estas sentencias, son solo ejemplos, los jueces crearon mecanismos de gobernanza participativa. Existe una obligación estatal en ambas visiones de preservar, conservar, restaurar y administrar la naturaleza y sus componentes de una forma que sea democrática, solidaria, participativa y equitativa. Y también existe, por supuesto, la obligación de los particulares de conservar la naturaleza, aprovecharla de forma sostenible y de restaurarla. Ahora bien, a la vez, ambas miradas adolecen de los mismos problemas congénitos de efectividad. ¿Por qué? Porque dependen de la institucionalidad existente, dependen de los sistemas de justicia preexistentes, sistemas de justicia que en su mayoría no fueron diseñados ni han sido adaptados adecuadamente para solventar la problemática ambiental. Una vez que hemos desarrollado rápidamente las principales características de estas dos miradas emergentes o visiones, como le queramos decir, que nacen de nuestra querida Latinoamérica y que probablemente se conviertan en el principal aporte del ambientalismo regional para el ambientalismo universal, ¿verdad? Porque cada vez es más común que las miradas están puestas en nuestro continente y en nuestros avances en materia ambiental, al menos en lo que ponemos en la práctica, al menos en lo que estamos desarrollando a través de sentencias, no necesariamente en lo que está sucediendo en la práctica, ¿no? Eso es un enano de otro cuento. Lo cierto del caso es que ante esta nueva mirada, ante estas nuevas visiones emergentes, aparece el Acuerdo de Escazú. Y es que el Acuerdo de Escazú, ¿verdad?, que la semana pasada celebró su conferencia de las partes número 2, que fue muy exitosa, por cierto. Este acuerdo, como parte de la nueva generación de instrumentos internacionales de derechos humanos y de medio ambiente, incorporó esta nueva racionalidad que podemos denominar ecocéntrica, biocéntrica o geocéntrica. Esto depende.
del lugar y del sitio que le estemos aplicando y la mirada que le estemos viendo. De esta manera, Escazú también pretende cambiar y armonizar y mejorar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Se matricula más en esa mirada de la ecologización de los derechos humanos, siguiendo una línea, el camino que abrió la Corte Interamericana a partir de la opinión consultiva 23 y especialmente luego de la sentencia de la Cajonja contra Argentina del año 2020. Y les traigo 3 ejemplos dentro del Acuerdo de Escazú, de 3 artículos que incorporan esta nueva racionalidad, ¿verdad? Que lo que pretende es mejorar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Artículo 5.6 del Acuerdo de Escazú, sobre el acceso a la información en materia ambiental y específicamente sobre las excepciones que pueden utilizar los estados para negar el derecho de acceso a la información ambiental. En este 5.6, Escazú distingue claramente entre los posibles riesgos y efectos adversos que el acceso a la información ambiental puede generar sobre la vida, la seguridad o la salud humana, los distingue de aquellos riesgos, afectaciones que pudieran impactar negativamente al medio ambiente. O sea, que tutela a este último, al ambiente, de forma directa y autónoma por su valor intrínseco, como un interés jurídico en sí mismo, con total independencia de su vinculación con el ser humano o de los efectos que su degradación podría ocasionar sobre otros derechos humanos. Ese es el primer ejemplo que les traigo. Ejemplo número 2, artículo 7.2. Bueno, el artículo 7 trata sobre el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales. El 7.2 nos dice cuáles son los asuntos que son sujetos a participación, bueno, de acuerdo a las reglas, a estándares Escazú. Dice que pueden ser de 2 tipos. Primero, los que pueden tener un impacto ambiental significativo. Y segundo, los que pueden afectar la salud, aun cuando no tengan un impacto ambiental significativo. Vean que esta es la misma lógica. En este 7.2, Escazú contempla la existencia de impactos significativos, más allá de que puedan afectar o no a la salud humana. En este 7.2, el Acuerdo de Escazú tutela al ambiente de manera autónoma y directa como un interés jurídico en sí mismo. Lo mismo podemos decir del artículo 8, que es el derecho al acceso a la justicia ambiental. Específicamente, situémonos en el 8.3.g del Acuerdo de Escazú, que menciona ejemplos de mecanismos de reparación que los estados pueden adoptar. Y es que del listado de estos ejemplos de mecanismos de reparación que los estados pueden adoptar ante daños ambientales, pueden distinguirse claramente 3 tipos de mecanismos. Primero, los mecanismos de reparación concebidos exclusivamente para la naturaleza. También vamos a encontrar mecanismos de reparación cuyo destinatario son directamente los seres humanos. Y por último, vamos a encontrar mecanismos aplicables tanto a la naturaleza como a los seres humanos. Dentro de los primeros, dentro de los mecanismos concebidos para la naturaleza de reparación, vamos a encontrar la restitución al estado previo, la restauración y la compensación. Ahora, como ejemplos de mecanismos de reparación cuyo destinatario son los seres humanos, podríamos mencionar la atención a las personas afectadas, la satisfacción y la garantía de no repetición. Y por último, como ejemplo de mecanismo aplicable tanto a la naturaleza como a los seres humanos, encontramos los instrumentos financieros que menciona ese 8.3.g. Para ir concluyendo, una frase de Gonzalo Soso. Gonzalo nos dice que la idea del antropoceno exige una reconfiguración de la relación entre la humanidad y la naturaleza en un sentido más armonioso y con límites más fuertes a la potencialidad de las personas humanas para operar sobre los ecosistemas. Y en esta lógica se inscribe el Acuerdo de Escazú, que incorpora una nueva racionalidad ecocéntrica, biocéntrica, geocéntrica, que necesariamente la aplicación de esta nueva racionalidad influirá en un derecho ambiental más efectivo y más eficiente. Con esto les devuelvo la palabra, Mauricio. Notable no solo la profundidad, los conocimientos, la fluidez, sino queremos destacar la tremenda convicción
de Mario Peña Chacón en el cambio de la relación entre nosotros, los seres humanos, y la naturaleza. Muchísimas gracias. Notable tu intervención que agradecemos. Para continuar esta linda jornada, ya tendremos seguramente, antes de finalizar, la oportunidad de volver sobre Mario con alguna cosa que pueda haber quedado en el interés de los participantes. Queremos presentarla ahora a Inés Camillón. Inés Camilloni es doctora en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la misma universidad. Es investigadora de CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera. Y es miembro, y esto lo decimos con enorme orgullo en su condición de argentina, me permito destacarlo, hoy acompañado por tantos amigos de la América Latina, es miembro de la comisión desde octubre, desde el año 2022. Decimos miembro de la Comisión Mundial de Ética, el Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO. Esto no sé si lo tiene Inés prevista en su disertación, pero le pediría que unos segundos, unos minutos, nos contara un poquito sus responsabilidades y del carácter de la comisión. Y agregamos que es también miembro del Consejo Asesor Científico del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Ambiental Global. No lo he puesto acá, ha sido tan discreta en el CV que nos pasó, pero también participa del panel intergubernamental de cambio climático, donde ha sido y es redactora. Así que solo una pequeña presentación para una personalidad que destacamos hoy que nos acompaña. Inés, por favor, en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por la presentación, pero particularmente por la invitación a acompañarlos hoy. Yo voy a compartir una presentación. Y voy a hablar acerca de la ingeniería climática, de cuáles son los avances científicos que hay en esta dirección y cuáles son algunos de los desafíos que presenta. Y para eso, para entender la ingeniería climática y en qué contexto se ubica, voy a hacer una breve introducción acerca de dónde estamos ahora con respecto al cambio climático, que de alguna forma viene a ser la motivación de por qué estamos hablando de cuestiones como la ingeniería climática. Y lo que muestra este gráfico es la evolución de la temperatura promedio de la Tierra desde 1850 aproximadamente hasta el año 2022. Si ustedes miran los valores que aparecen en el eje vertical de este gráfico, son valores algunos mayores a 0, otros menores a 0, porque en realidad lo que está representado son los desvíos de la temperatura respecto de lo que definimos como el periodo preindustrial, y eso es el periodo entre 1850 y 1900. Claramente lo que se ve es que prácticamente durante la mayor parte del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, los valores están por encima de 0, eso es lo que nos está diciendo que fueron todos años donde hemos superado el promedio que teníamos en la temperatura del periodo preindustrial. Pero otra de las cosas, otro de los mensajes que podemos extraer de este gráfico tiene que ver con particularmente la aceleración en el aumento de temperatura, en el calentamiento del planeta, desde mediados del siglo XX en adelante. Pero otra de las cuestiones que uno puede identificar de este gráfico, como ustedes ven, es que hay curvas de distintos colores, y esto es porque provienen de diferentes bases de datos, distintas fuentes de información, lo cual nos sirve para entender y para dar robustez a esa afirmación de que el planeta se está calentando, y se está calentando en forma acelerada, dado la consistencia que tenemos entre estas bases de datos o fuentes de información independientes. Y en particular,
les pido que conserven por unos minutos en la memoria el valor que ustedes están viendo en la pantalla, 1,15 grados centígrados. Ese es el valor del calentamiento, del aumento de la temperatura del planeta durante el último año con respecto a esta referencia nuestra del periodo preindustrial. Y siempre que hablamos de cambio climático y de aumento de la temperatura del planeta, esa es la primera imagen que se nos viene en mente, ¿no? Cómo progresivamente cada año está siendo o más cálido que el anterior o relativamente más frío, pero que la tendencia a largo plazo siempre es acerca del aumento en la temperatura. Pero otra de las cuestiones esenciales vinculadas con el cambio climático tiene que ver con la forma en la que se distribuye ese calentamiento del planeta en el espacio, en las distintas regiones del mundo. Y eso es lo que ustedes están viendo ahora. Son cómo se estuvo modificando la temperatura, y ya no estamos yendo tan atrás en el tiempo, sino desde 1981 en adelante, cómo estuvo evolucionando la temperatura en las distintas regiones del mundo. Los colores rojos y rosas o naranjas indican las regiones de calentamiento, los lugares del planeta que se estuvieron calentando, las regiones en celeste, aquellas zonas donde la temperatura estuvo disminuyendo, y donde ustedes ven unas cruces es porque ese cambio, tanto de aumento o eventualmente de disminución de la temperatura, no es todavía significativo, no es robusto en términos estadísticos. Pero claramente esta imagen nos muestra la simetría con respecto al calentamiento del planeta. Cómo es la región del Ártico, las latitudes más altas del hemisferio norte, donde más ha estado aumentando la temperatura, pero también nos muestra que si comparamos las regiones continentales con las zonas oceánicas, es en las zonas continentales donde vivimos las personas, particularmente las zonas del mundo donde ese calentamiento ha sido más marcado. Y aún dentro de las regiones continentales también notamos algunas asimetrías. Entonces esto ya nos empieza a alinear un poco con esta idea de las asimetrías en las potenciales consecuencias que tiene el cambio climático, ya que se manifiesta de diferente forma en las distintas regiones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro con respecto a el calentamiento del planeta? No voy a entrar en mucho detalle con respecto a esto. Estas son las metas del Acuerdo de París, cómo deberíamos limitar el aumento de temperatura en 2 grados centígrados para evitar interferencias peligrosas con el clima, pero hacer esfuerzos como para que ese calentamiento en realidad no supere 1,5 grados, siempre tomando como referencia el periodo preindustrial. Y en el contexto de la Convención de Naciones Unidas y del Acuerdo de París, los países proponen en sus contribuciones nacionales cuáles son sus metas de reducción de emisiones. Y si consideramos esas contribuciones nacionales integradas globalmente, y esto es lo que muestra el informe de Naciones Unidas para el Ambiente en su última evaluación, el aumento de la temperatura a fin de siglo sería de 2,8 grados centígrados, por lo tanto estamos todavía bastante lejos de alcanzar aún la meta menos ambiciosa del Acuerdo de París. Y si tenemos que resumir entonces qué es lo que significa el cambio climático, y ya no solo hablando en términos de la temperatura, que muestra este aumento sostenido, pero también un aumento en la intensidad, duración y frecuencia de olas de calor, tenemos que hay un proceso marcado con respecto a la retracción de hielo y de glaciares. La mayor parte de los glaciares del mundo están en un franco proceso de retracción. El nivel del mar está ascendiendo, y no solo está subiendo el nivel del mar, sino que lo está haciendo en forma acelerada. Si comparamos el periodo, la última década de este siglo con la última que transcurrimos ahora, con la última década del siglo XX, se duplicó la tasa en la cual el nivel del mar está ascendiendo,
Y además tenemos marcados cambios con respecto a la precipitación, con aumentos en algunos lugares, disminución en otras regiones, y también procesos de inundaciones y sequías que afectan en forma diferencial a las distintas regiones del mundo. Claramente todos estos cambios que estamos observando tienen una causa, y eso es lo que muestra el conocimiento científico, que las causas de los cambios que estamos observando, de esta aceleración en el calentamiento del planeta desde mediados del siglo XX, es atribuible a acciones humanas, al uso intensivo de los combustibles fósiles, pero también a los cambios en el uso del suelo y a procesos productivos como agricultura y ganadería. Todas estas acciones humanas en su conjunto liberan una cantidad de gases a la atmósfera, que lo llamamos gases de efecto invernadero. Mayoritariamente esta emisión corresponde a dióxido de carbono, y en menor medida se liberan a la atmósfera en metano, óxido nitroso y un conjunto de gases que los llamamos gases fluorados. Pero de nuevo, lo que tenemos es que a lo largo del tiempo, y ya tampoco sin irnos muy hacia atrás, desde 1990 en adelante, así han estado aumentando las emisiones de cada uno de estos gases de efecto invernadero. Hay algunos años en los que hay alguna pequeña reducción en las emisiones. En gran medida esos años de reducción corresponden o son respuesta a crisis económicas a nivel mundial, y en particular en el año 2020, y como resultado de la pandemia también hubo una reducción en las emisiones, particularmente debido a cómo se detuvo todo lo que tiene que ver con respecto al transporte y al transporte terrestre principalmente. Pero en el año 2021 se ve nuevamente un aumento con respecto a estas emisiones. Y volviendo a las cuestiones de las asimetrías del cambio climático, tenemos asimetrías con respecto a la forma en la que se percibe el cambio climático, pero también asimetrías en términos de las responsabilidades con respecto a las emisiones de estos gases. Y lo que muestra este gráfico que ustedes están viendo son las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020, ya discriminadas por países o por agrupamientos de países, en este caso como de la Unión Europea. Claramente en el tope de la tabla aparece China, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar la India. Pero lo que vemos es que hay de alguna forma responsabilidades compartidas entre países desarrollados y países en desarrollo. Esta tabla lo que nos está mostrando este gráfico es particularmente de quiénes hacen falta los mayores compromisos en términos de reducción de emisiones. Sin el compromiso de estos grandes emisores es muy difícil pensar en que podemos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, en este contexto de cómo está cambiando el clima, cuáles son las perspectivas futuras y por qué eso está sucediendo con las diferentes responsabilidades, bueno, ¿cuál es ese menú de opciones? ¿Cuáles son esas estrategias para hacer frente al cambio climático? La primera tiene que ver con actuar sobre la causa raíz, y esto es con reducir las emisiones de los gases que producen el cambio climático, y es la estrategia que llamamos de mitigación. Y en ese sentido, si lo que queremos es reducir drásticamente las emisiones, esto necesariamente tiene que estar acompañado con un proceso rápido y ambicioso de transición energética, es una transición desde el uso de los combustibles fósiles hacia las energías renovables en términos de la generación energética. Y tan ambicioso debe ser este proceso de reducción de emisiones si lo que queremos es limitar el aumento de temperatura en 1,5 grados, como ustedes están viendo en el gráfico de la izquierda. Para lograr este objetivo deberíamos reducir las emisiones de origen humano de los gases de efecto invernadero prácticamente a la mitad. Esa reducción deberíamos cumplirla para el año 2030 con respecto a lo que estábamos emitiendo en el año 2010 y llegar a ser lo que se llama carbono neutrales en el año 2050.
pero no solo tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono, sino que también se deben hacer reducciones muy fuertes en los otros gases de efecto invernadero. Solo para que tengan una idea, para alcanzar este objetivo, deberíamos reducir año a año las emisiones en el orden de un 7,6%. Durante la pandemia, todos tenemos presente lo que significó la pandemia en términos de cómo se detuvo el transporte terrestre, el transporte aéreo, cómo cambió nuestro estilo de vida. La reducción de las emisiones fue de algo más de un 5%. Por lo tanto, hablar de reducir más de un 7% significa una transformación más que importante y también ambiciosa. La segunda estrategia a la que hacemos referencia también cuando hablamos de medidas para hacer frente al cambio climático, cuando hablamos de acción climática, tiene que ver con ya no actuar sobre la causa raíz del cambio climático, sino actuar sobre el dióxido de carbono que ya fue incorporado en la atmósfera por producto de las acciones humanas, y en ese caso reduciendo la concentración, la cantidad de dióxido de carbono que tenemos a través de estrategias de remoción de dióxido de carbono. Eso es lo que se llama generar emisiones negativas, ¿sí? Sacar dióxido de carbono de la atmósfera. La estrategia primaria tiene que ver, para este mecanismo, tiene que ver con la reforestación y la aforestación a través de estimular el proceso de fotosíntesis y fijar el dióxido de carbono, y después ya entran en escena otras estrategias tecnológicas para remover el dióxido de carbono a través de capturarlo con procesos químicos y almacenar ese dióxido de carbono que fue capturado en reservorios geológicos. Y hay una tercera estrategia que de alguna forma combina el efecto de la generación de energía por la quema de biomasa, esto es la producción de bioenergía, y en lugar de liberar el dióxido de carbono a la atmósfera a través de la producción de esta energía, capturar ese dióxido de carbono y almacenarlo también en reservorios geológicos. Es una tecnología conjunta de generación de energía y captura de dióxido de carbono que en general se la conoce por su sigla en inglés, que es BECCS. Tenemos una tercera estrategia para hacer frente al cambio climático, además de la mitigación y la remoción de dióxido de carbono, que tiene que ver con la adaptación. Cómo actuamos sobre los impactos que el cambio climático ya está produciendo y cómo podemos diseñar medidas para hacer frente a los riesgos que implica el cambio climático a futuro. Y esto hay que ponerlo en el contexto de que la adaptación, si bien es posible en algunas regiones y para algunos sistemas, la adaptación tiene límites, y eso significa que no podemos adaptarnos a cualquier clima porque hay efectos del cambio climático que son irreversibles y sobre los cuales no podemos hacer demasiado al respecto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos reducir entonces los riesgos que implica el cambio climático, particularmente en el corto plazo? Y en ese sentido, esta figura que están viendo, en el eje horizontal tienen el tiempo, una escala relativa de tiempo, y en el eje vertical podemos estar representando la magnitud de los impactos, por ejemplo, de el cambio climático o la evolución de emisiones o concentraciones de gases de efecto invernadero. Lo importante de este gráfico es que fíjense que la curva superior lo que nos da una idea es la magnitud de los impactos en un escenario donde no implementamos ninguna política para hacer frente al cambio climático. La curva que sigue hacia abajo lo que muestra es un escenario en el que logramos reducir un poco las emisiones, logramos implementar alguna estrategia, aunque no lo suficientemente ambiciosa, pero de reducir emisiones. Si a esto le superponemos alguna tecnología como para remover dióxido de carbono en la atmósfera, lo que vemos es que durante un tiempo los impactos van a aumentar, pero que después, a través de esta remoción de dióxido de carbono, y particularmente desde mitad de siglo en adelante, logramos que estos impactos se reduzcan.
Ahora bien, aparece este desfasaje, ¿no? Este tiempo de demora entre que logramos reducir esos peores riesgos y esas peores consecuencias del cambio climático, aún reduciendo emisiones, aún reduciendo emisiones o removiendo dióxido de carbono de la atmósfera. Y es en ese sentido, fíjense que aparece acá en una línea de puntos azul una segunda estrategia que lo que busca, o una nueva estrategia que lo que busca de alguna forma es pasar de esa magnitud de impactos que tenemos en el punto A hacia el punto B. ¿Sí? Es una reducción significativa que se produciría a través de una estrategia tecnológica que se la conoce como de modificación de la radiación solar. Esta reducción de impacto, fíjense que no evita que tengamos que implementar todavía medidas de adaptación, ¿no? Frente al cambio climático. Pero implementar este tipo de estrategias para reducir los potenciales impactos del cambio climático, particularmente en el corto plazo, también genera nuevos riesgos. Y de esto se trata, tratar de entender qué es lo que significa la modificación de la radiación solar para poder tomar decisiones informadas. Y esto quiere decir si aumentaría los riesgos implementar este tipo de estrategias tecnológicas o si disminuiría los riesgos de lo que implica, de lo que significa vivir en un planeta que se está calentando y se está calentando de forma cada vez más acelerada. Por lo tanto, entender qué podemos esperar de una estrategia tecnológica como la modificación de la radiación solar necesariamente implica entender que debemos hacer ese análisis en el marco de lo que se llama el análisis riesgo-riesgo, y es comparar qué significa un mundo en el que implementamos la modificación de la radiación solar como estrategia frente al cambio climático versus un mundo en el que el planeta se está calentando y se está calentando en forma acelerada como está sucediendo en la actualidad. Y estas estrategias de modificación de la radiación solar, estas alternativas tecnológicas son diversas, como muestra este esquema. Abajo a la izquierda tenemos una de las estrategias que implica hacer que las nubes reflejen más energía del sol, ¿sí? Hacer que las nubes sean más blancas, particularmente las nubes que están sobre las regiones marinas, a partir de incorporarle partículas específicas, sales a las nubes para de alguna forma blanquearlas y que sean más reflectivas. Otra estrategia tiene que ver con hacer que las nubes que ya están en niveles más altos de la atmósfera, esas nubes que son como filamentos que llamamos cirrus, sean más delgadas y por lo tanto absorban menos energía de la energía que emite la Tierra y por lo tanto de alguna forma debilitarían el efecto invernadero, habría una menos retención de calor en el sistema climático. Y una tercera alternativa, que es la que está siendo más estudiada, es la de incorporar partículas en la estratosfera para que esas partículas reflejen desde esos niveles de la atmósfera, estamos hablando en el orden de los 20 kilómetros de altura, reflejen más energía del Sol de vuelta hacia el espacio. Y esta técnica de pensar en la incorporación de aerosoles en la estratosfera para modificar cuánta energía recibimos del Sol, de alguna forma lo que trata es de imitar el efecto sobre la temperatura cuando ocurre una erupción volcánica. Tenemos el antecedente de la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas en 1991, y en esas circunstancias la enorme cantidad de partículas que se incorporaron en la atmósfera, alrededor de 20 kilómetros de altura, bajó la temperatura del planeta en el orden de medio grado centígrado durante varios meses. Por lo tanto, la tecnología lo que busca es de alguna forma replicar esto, el efecto volcánico sobre la temperatura. La pregunta es, bueno, ¿cómo incorporaríamos esas partículas en la estratosfera? ¿Cómo inyectamos estas partículas que llamamos aerosoles en la estratosfera? La idea tecnológica es que esas partículas serían incorporadas a través de aviones
aviones especiales, aviones que todavía no tenemos. No es que ya existan aviones que puedan volar alrededor de 20 kilómetros de altura para liberar estas partículas, pero sí son aviones que ya están siendo diseñados, ¿sí? Ya hay proyectos de diseño para este tipo de aviones que tendrían esa capacidad precisamente de poder volar en esos niveles de la atmósfera para liberar partículas que sean más reflectivas y bajar la temperatura de la Tierra. Una de las preguntas que surge muchas veces cuando uno explica esta tecnología es, bueno, ¿cuánto buscaríamos atenuar la energía que recibimos del Sol? ¿Me voy a dar cuenta? ¿No me voy a dar cuenta? Bueno, la realidad es que se está hablando que habría que atenuar la energía que recibimos del Sol en el orden de entre un 1 y un 2%, ¿sí? Con lo cual no sería demasiado perceptible para el ojo humano. Y entonces a través de simulaciones con modelos que representan cómo funciona el sistema climático, fíjense que se puede ver cuál sería el efecto sobre la temperatura de incorporar estas pequeñas partículas. En el mapa de la izquierda, cómo sería la temperatura si duplicamos la cantidad de dióxido de carbono que teníamos en el periodo preindustrial, que llevaría al planeta a que se caliente por encima de 3 grados centígrados, mientras que si incorporamos partículas para compensar ese calentamiento, por eso tenemos acá arriba un calentamiento de aproximadamente 0, efectivamente bajamos el promedio del calentamiento del planeta, pero ven que hay colores celestes y amarillos. Eso significa que en algunos lugares habría un aumento de temperatura remanente y en otros lugares estaríamos produciendo de alguna forma un enfriamiento adicional. Por lo tanto, si usáramos esta tecnología para de alguna forma compensar el cambio climático, habría algunas regiones con un calentamiento residual y mientras que en otras regiones lo que decimos es que habría una sobrecompensación del efecto, ¿sí? Porque la temperatura bajaría de alguna forma de más. Pero si hay algo que muestra la ciencia y ya en forma contundente y que está publicado en un reporte de marzo de este año del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, es que esta estrategia de modificación de la radiación solar es la única disponible en el corto plazo, probablemente, que tendría la capacidad de bajar la temperatura del planeta en una forma rápida. Pero una de las cuestiones adicionales que tiene es que esta tecnología no solo bajaría la temperatura de la Tierra, sino que también modificaría de alguna forma el ciclo del agua, modificaría los patrones de precipitación, y eso es lo que aparece en los dos gráficos de abajo. En el gráfico de la izquierda, en un contexto de cambio climático, de aumento de la temperatura de la Tierra, lo que se espera es que en promedio la lluvia se incremente. Si aplicamos la tecnología de modificación de la radiación solar, incorporando partículas en la estratosfera, lo que tendríamos es que en promedio habría una disminución en la cantidad de lluvia que recibiríamos en el planeta, pero de nuevo con asimetrías. En algunos lugares tendería a llover más y en algunos lugares tendería a llover menos. Hablando de agua, de disponibilidad de agua, acceso al agua, lo que significa para la vida, esas asimetrías sin duda pueden tener implicancias éticas importantes, pueden tener consecuencias también que sean relevantes. Y así es como en un informe de la Academia de Ciencias de Estados Unidos en el año 2021 hay una fuerte recomendación que hace falta más investigación acerca de lo que significan esta estrategia de modificación de la radiación solar, pero sobre todo en términos de impactos sobre ecosistemas, sobre la salud humana, pero también en términos políticos y económicos, si pensamos en las asimetrías que tendría asociados, o que podríamos pensarlo en términos de que podría haber ganadores y podría haber perdedores en términos regionales. Por ahora la cantidad de estudios que hay no es suficiente como para poder tomar una decisión acerca de la implementación sí o no de este tipo de tecnologías, pero la Academia de Ciencias además recomienda al gobierno de Estados Unidos una fuerte inversión en investigación en estos temas. Y ya
para ir acercándome más al final, algunas de las dimensiones sociopolíticas en términos de la discusión de esta tecnología. La primera de ellas es la que se conoce como de riesgo moral, y esta cuestión, digamos, de esta dimensión sociopolítica tiene que ver con una de las objeciones que aparece cuando hablamos de la tecnología, de la ingeniería climática, es que si realmente fuera eficiente, no solo para bajar la temperatura de la Tierra, sino que lográramos que los impactos y las consecuencias no sean peligrosos o no sean desfavorables, podría pensarse que entonces desaceleraría o frenaría todas las acciones vinculadas con la mitigación o con la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la pregunta que surge cuando pensamos en estas tecnologías tiene que ver si entonces esto podría reducir los compromisos asumidos por los países y particularmente por los mayores emisores en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo argumento con una dimensión sociopolítica es el que llamamos de la pendiente resbaladiza, que tiene que ver con que si avanzamos en la investigación en estas tecnologías, esto en realidad no podría significar como una aceleración en el que finalmente estas tecnologías se implementen sin tener todavía un conocimiento científico suficiente o adecuado, y con la dimensión ética de asimetrías que podría tener implicadas. Por eso la pregunta que surge es si investigar en estos temas entonces podría acelerar la implementación o el uso operativo, ¿no? de la modificación de la radiación solar. Y después aparece otro mundo enorme vinculado con las tecnologías, que es el de la gobernanza. Si estamos hablando de tecnologías de impacto global, necesariamente se reconoce que debería haber algún sistema de gobernanza global, pero también cuando hablamos de gobernanza hay diferentes escalas. Si deberemos tener una gobernanza con respecto a la investigación o en qué medida esto podría colisionar con la libertad académica de los científicos que estudian estas cuestiones, o la gobernanza debería concentrarse específicamente en términos de la implementación de esto y bajo qué sistema debería hacerse. Si estamos hablando de intervenir en el clima de la Tierra, entonces, ¿quién decidiría? ¿Naciones Unidas, un organismo que se genere ad hoc, o eventualmente cómo se haría esa decisión? Y ya para terminar, algunas conclusiones, algunas cuestiones para tener presente cuando hablamos de este tipo de tecnologías, es que la prioridad y los esfuerzos necesariamente deben mantenerse para atacar la causa raíz del cambio climático, y esto es, debemos mitigar las emisiones, pero también entendiendo que el clima está cambiando y ya está produciendo efectos en la adaptación. La modificación de la radiación solar entonces no tiene que entenderse como un sustituto ni de la mitigación ni la adaptación, pero puede explorarse como una herramienta adicional mientras llevamos a cabo este proceso de reducción de emisiones. Tiene que pensarse como un complemento posible, pero de ninguna manera es una alternativa o es un plan B frente a la mitigación. Hace falta más conocimiento científico de esta tecnología, en el que involucren no solo las ciencias físicas, sino también las ciencias sociales, entendiendo todas las dimensiones que tienen que ver con implementar este tipo de estrategias, pero también asegurar que la investigación se haga en una forma que sea responsable y transparente. Y finalmente, si lo que estamos hablando de alguna forma es intervenir sobre el clima global, porque estas estrategias no implicarían volver al clima que teníamos décadas atrás, estaríamos generando un clima nuevo,
que tal vez sería menos peligroso que al que nos estamos encaminando, pero sin duda es un clima nuevo. Por eso hace falta un sistema de gobernanza global que surja a través de un diálogo que sea participativo, que sea inclusivo, y que también en este sistema de gobernanza global entre en discusión no solo lo que tiene que ver con la implementación operativa de estas estrategias, sino también otros aspectos como, por ejemplo, la experimentación en gran escala de estas metodologías. Esto es todo por mi parte. Gracias. Bueno, quería, Mauricio, antes de continuar, agregar algunas cositas. Bueno, por sobre todas las cosas, agradecer nuevamente. Fui tomando algunos apuntes. En la previa a iniciar la actividad, yo comentaba con quienes hoy nos han dado tan importante información, la importancia de la interdisciplina en estos temas. Primero, bueno, Mario Peña Chacón nos iluminó con este cambio de paradigma, mencionando cómo se ha ido reflejando a través de diferentes sentencias, y ahora escuchaba con atención toda esta explicación científica tan clara y en un lenguaje tan llano para que los que no somos obviamente de las ciencias duras podamos entenderlos. Y yo tomé nota de algo cuando se mencionó el tema de las asimetrías y los planes de contención, las asimetrías que se podían llegar a generar. Y yo pensaba que importante el trabajo mancomunado en cuanto a si ya hay, si esto ya se sabe que puede llegar a pasar, y lo que puede llegar a ocasionar en diferentes zonas, lo importante que es el trabajo mancomunado para llegar a un consenso en cuanto a los planes de contención para poder mitigar, obviamente, estas asimetrías que se van a dar. Estarán aquellos que ganen, pero los que pierdan, que generalmente son los sectores que ya en la actualidad están en un cierto grado de vulnerabilidad, y lo importante que va a ser trabajar mancomunadamente desde lo jurídico para encontrar los instrumentos jurídicos para acompañar y poder hacer efectivo estos planes de gobernanza y estos planes de contención, acompañando a la ciencia, ¿no? Así que súper interesante, la verdad, la exposición de ambos, maravillosa. Y bueno, quería darle la palabra, si me lo permitís, Javier Crea. Sí, muchas gracias, Ángeles. Quiero, bueno, agradecerles a los expositores, a quienes están presentes. Quedaste fijada, veo en la pantalla. ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Yo sí. Bueno, yo la verdad quiero felicitarlos, agradecerles, y quiero simplemente hacer un agregado de algo que vi en una de las diapositivas de Inés, que me parece que no es algo menor y que vale la pena destacar. Casualmente, entre ese listado, entre ese grupo de países o países agrupados que vimos como los de mayores emisiones, no me llamó la atención encontrar entre ellos, o primero, uno sin elecciones libres desde hace 75 años, con un tipo de gobierno de esa forma, y otro hace 24 años sin alternancia. No es casual. Por eso cuando hablamos de valores democráticos y los relacionamos con estas cuestiones, no me parece que sea algo menor o algo que no valga la pena destacar, y creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Cuando pensamos en el ambiente, va todo de la mano, y vuelvo a decir, no me llamó la atención encontrarnos con eso, con niveles tan superadores de otros, sobre todo con estados que no son aquellos que hoy son un ejemplo de reducción de las emisiones, ¿no? Pero bueno, lo quería decir yo para no relacionarla ni a Inés ni a Mario con estos conceptos, quería destacarlo. Por otro lado, mientras se van animando a intervenir, ahí lo veo a Álvaro pidiendo la palabra, Álvaro Zagot desde Costa Rica, está conectado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Él es el ex vicepresidente de la Corte Constitucional del Perú. Queremos agradecerle por estar presente, y básicamente quiero agradecerle por su último libro que nos envió y nos lo hizo llegar. Nos llegó el día de ayer y lo vamos a estar presentando por acá mismo dentro de 2 meses, la primera semana de junio, un poquito menos de 2 meses, así que
Eloy, muchísimas gracias por acompañarnos. Es súper interesante y lo vamos a estar recomendando. Ahora sí, darle las gracias a todos por estar. Lo vi a Álvaro Zagot. Pueden habilitar el micrófono para hacer algunas preguntas. Buenas tardes aquí en Costa Rica y las demás horas, buenas noches y demás. Muchísimas gracias, Javier. Saludos Ángeles, saludos don Mauricio, Mario, Inés. Muchas gracias, muy interesantes las dos presentaciones. Yo tenía una pregunta, bueno, primero quedo asustado con lo que dijo Inés respecto a veces que la tecnología podría salvarnos y jugar con el clima. Eso asusta, pero también asusta lo que viene si no hacemos nada. O sea, es terrible la encrucijada en la que estamos. Pero bueno, la pregunta en concreto, partiendo del hecho, va para Mario, la pregunta en concreto es partiendo del hecho de ese principio de soberanía, principio de derecho internacional público que se defiende a ultranza muchas veces, y viendo que el clima es un bien común, un bien planetario, y con todo lo que nos puede pasar, que ya Inés nos lo explicó sobradamente bien, yo le pregunto a Mario, ¿vos podrías referirte un poco a la opinión consultiva, a las opiniones consultivas que están en camino? ¿Qué dice tu bola de vidrio respecto a la que hacen Colombia y Chile a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y también la que se hace a la Corte Internacional de Justicia, que ha sido como que no se ha estrenado muchas veces en materia ambiental casi, ¿verdad? Que me asusta a mí lo que pueda salir de ahí. ¿Qué te dice a vos? ¿Se podría lograr algo con una opinión consultiva ante estas dos instancias? ¿Qué diferencias hay? Tal vez para que nos expliques un poco sobre este rollo que sé que conoces muy bien. Gracias. Perfecto, Álvaro. De una vez te contesto. Bueno, no soy buena, no tengo una bola de cristal que me permita adelantarme en el futuro, pero sí es posible, digamos, prever o tenemos ciertos indicios de cómo es que podrían eventualmente venir esas opiniones consultivas. Tenemos que diferenciar primero que la Corte Internacional de Justicia, bueno, que son instancias distintas, que la Corte Internacional de Justicia lo que aplica es puro y duro derecho internacional público, ¿verdad? Derecho internacional como tal, y dentro del derecho internacional público le tocará ahora entrarle al tema del derecho internacional de los derechos humanos, que no es necesariamente su fuerte. Su fuerte es las disputas entre los distintos estados y no necesariamente en temas de derechos humanos específicos que también forman parte del derecho internacional público. Los antecedentes que tiene la Corte Internacional de Justicia nos dice que siempre es una corte, por la forma en que está conformada, es sumamente conservadora. Entonces, bueno, eventualmente sería sorprendente, ¿verdad? Si la Corte Internacional de Justicia resolviera esa opinión consultiva y nos emitiera ese documento, sería sorprendente que fuera progresista en esta materia. Sin embargo, existe un diálogo y una fertilización, ¿verdad? Haciendo la misma analogía que hacíamos con la Corte Interamericana en el sistema interamericano, pero entre las distintas cortes a nivel mundial. O sea, lo que salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva o de lo que está resolviendo en este momento, en estos meses, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso también se va a ver reflejado en lo que salga, en lo que pueda salir de la Corte Internacional de Justicia. O sea, yo no creo que la Corte Internacional de Justicia, si va a emitir su opinión consultiva posterior, si fuera el caso, ¿verdad? Porque ahí viene el tema de los tiempos. Las opiniones consultivas están pendientes, las tres están aceptadas. La pregunta es, ¿cuál será la que saldrá primero? ¿Será la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que esa sí sería de esperar una respuesta mucho más amplia, mucho más protectora, con un enfoque mucho más egocéntrico, que lo que podría salir de las otras. Pero necesariamente la Corte Internacional de Justicia no se puede dar el lujo de quedarse atrás respecto a lo que vayan resolviendo otras cortes. Entonces, a mí me parece que ahí va a haber un diálogo. ¿Cuál va a ser la que va a salir primero y cuál será más amplia o cuál se va a atrever más? ¿Cuál de las tres opciones será la que no sé, la que potencie más el derecho, esta materia como lo que es materia? Estamos hablando de derechos humanos, pues probablemente la Corte Interamericana.
Si la Corte Interamericana resuelve antes, lo de la opinión consultiva sobre emergencia climática estaría para el primer semestre del 2024. Mientras que está coincidiendo en tiempos con lo que se espera de la opinión de la Corte Internacional de Justicia, y a la vez, recordemos, no olvidemos que hay una opinión consultiva pendiente de resolver, y esa sí yo no le he puesto mucha atención, que es la del Tribunal Internacional de Derechos del Mar, ¿verdad? Tal vez esa tiene unas preguntas que no son, o sea, que no son tan específicas como las de la Corte Interamericana o las de la Corte Internacional de Justicia, pero esa tal vez pueda hacer que salga primero que las otras dos. O sea, el tema está súper interesante. Aquí vamos a ver un diálogo, una fertilización. Necesariamente lo que se resuelva en una de estas altas cortes va a ir influyendo una especie de efecto dominó en las demás. Lo que sí tengo claro, ¿verdad? Al menos, y es lo que yo esperaría, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos una vez más nos sorprenda, como lo hizo con la opinión 23, de manera grata. De hecho, ya tiene todo un documento que le preparó la Redesca, que es la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Estados Americanos, que es un documento 2020-2021. Creo que salió a principios del 2021, si no me equivoco, donde prácticamente, pues solo que la Corte Interamericana se apegara a ese documento, probablemente tendríamos muy buenas noticias, y esto además tendría un efecto de fertilización en las otras instancias. Pero Álvaro, no sé, como no tengo una bola de cristal, pero esas son mis expectativas, ¿verdad? En este momento. La elección de las dos problemáticas, mejor dicho, las dos perspectivas, una perspectiva jurídica y una científica. Si miramos 1972, con la primera gran cumbre para tratar estos temas del ambiente de Estocolmo, hicimos un círculo de 50 años a llegar a nuevo Estocolmo con los mismos problemas agravados. Decíamos en la charla previa, la política no está dando soluciones, la economía no está dando soluciones. Veíamos las emisiones de China, imaginemos 1.300 millones de chinos entrando a la economía de mercado. Los problemas son ciertamente graves. Así que es muy auspicioso escuchar estas dos perspectivas que hace 20 años eran inexploradas. Y la respuesta jurídica para atender los problemas ambientales y la respuesta científica. Así que yo desde Criteria, agradado como siempre por poder compartir el trabajo sobre el interés común con AIRCA, puedo reforzar nuestro agradecimiento, enorme agradecimiento a los dos expositores y bueno, a todos los que nos acompañan desde la plataforma, que comparten esta necesidad de, insistimos, de divulgación para concientizar y básicamente para comprometer. Había hecho un pequeño comentario y adjetivé la participación de Mario Peña Chacón. Quiero agregar otra, es el ardor con que defiende su conocimiento, su profundidad está clarísimo, pero su enorme ardor para hablar estos temas nos estimulan. Destacamos también la calidad didáctica de la doctora Camillón, que nos puso en breves minutos en alerta, pero al mismo tiempo llenos de una visión esperanzada para la solución de estos problemas tan serios. Desde Criteria, con AIRCA también muchísimas gracias, y bueno, era este comentario que no quería dejar de tener. Muchas gracias a los dos expositores, y que haya servido esta jornada para homenaje claramente a nuestra Madre Tierra. Bueno, yo antes de finalizar quiero, a ver que ahí vi que está la doctora Claudia Valls, estuvo presente, está presente en la actividad, es nuestra ex directora de este instituto, directora fundadora, junto con su padre, quien nos acompañó, fue maestro nuestro querido maestro Valls. ¿Estás, Claudia? Te veo... Estoy, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. Claudia, ¿cómo Bueno, estás?
gracias por todo, gracias Ailka, como siempre, con los mejores, estaba atenta y expectante de esta jornada. Gracias Mario, Inés, un placer. Y bueno, me dejó pensando Inés, ¿no? Fíjense que, o sea, no puedo decir nada sobre los profundos conocimientos científicos que virtió en esta charla. Poco puedo opinar sobre esto. Pero, Inés, hablaste varias veces sobre inversión, y yo lo pienso con respecto a los países, o sea, me hago una pregunta para seguir pensando, los países que son víctimas del cambio climático y tenemos que adaptarnos, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ¿deben las víctimas del cambio climático reducir las emisiones? Lo pongo entre signos de interrogación. Y segundo, ¿quién lo va a pagar? O sea, haces una cantidad de propuestas científicas interesantes que pueden suplir la mala conducta de los grandes emisores. El tema es quién lo va a pagar y qué vamos a hacer todos los países ribereños, que hay otros que todavía están peor que nosotros, ¿no? A mí me da un poco de rabia cuando en las convenciones internacionales me proponen que reduzca y no me dan ninguna idea para adaptarme, digo una idea y no quiero ser grosera, pero plata para la adaptación, ¿no? Hasta los de Puerto Madero van a llorar en los próximos años con el aumento del nivel de las aguas y la contaminación y todo lo que significa. O sea, un poco esta mirada que no es científica, pero cómo hacemos las víctimas, ¿no? O sea, siempre veo que nos invitan a mitigar y lo que tenemos que hacer, desgraciadamente, es adaptarnos a lo que ya nos hicieron. Sí, un pequeño comentario nada más. Es así, el cambio climático es asimétrico en responsabilidades, es asimétrico en consecuencias, pero tiene el problema que es global y que la transformación en lo que tiene que ver con cuestiones culturales, en la forma en la que producimos, en la forma en la que consumimos, la tenemos que hacer todos. ¿Quién paga esa transformación? Los mecanismos dicen que debería surgir de los fondos que se acordaron en la convención, ¿no? Que está para el Fondo Nacional, los fondos de adaptación, pero bueno, esos fondos nunca terminan de llegar del todo a quienes los necesitan. Pero no hay que perder de vista que, nos guste o no, es un problema global. Y hay veces que tenemos que correr aunque no tengamos la culpa, ¿no? Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Nos dejas pensando. Ángeles, Sí, hablando quedamos todos pensando diferentes aristas del problema no tan lejano que tenemos en relación a este tema, ¿no? Que ya lo tenemos instalado. Ángeles, perdón, hablando de nuestros institutos, está también la doctora Andrea Pantano, que fue directora del Instituto de Derecho Antártico. Si nos agradamos. Andrea, estás ahí, no te... Bueno, hay muchos amigos, la estoy viendo también, Clarisa Vega desde Honduras, lo veo a Hildebrando Arangú desde Venezuela, los saludamos a todos. Lamentablemente se hace difícil poder ir mencionando a cada uno de ustedes. Están no solo los expositores, sino muchos conectados que son nuestros maestros y agradecemos por estar. La doctora Laura Velasco, que tanto también directora del Instituto de Derecho Animal, de ahí. El cambio de paradigma, ¿no? en materia ambiental. Sí. Sí, es genial esta charla, la verdad que me dejó pensando, ¿no? Todas las víctimas y las víctimas silenciosas que son precisamente los animales no humanos. Muy enriquecedora también la parte del doctor Mario Peña Chacón, que habló mucho sobre este tema de los animales no humanos y los mencionó así tal cual. Excelente, excelente. Y felicitaciones a ustedes por esta propuesta. Gracias, Laura. Javier, sí. Bueno, cerramos, porque estoy viendo que no hay preguntas, nadie levantó la mano. Les agradecemos a todos.
no sé, Ángeles, bueno, Mauricio, cierran ustedes, pero ya no tenemos consultas. Mauricio. Gracias. Gracias a nuestros expositores, notables expositores, gracias a IRCA acompañándonos con Criteria, y muchísimas gracias a todos los que están en la plataforma. Lo que decimos siempre, el hombre y mujer de a pie, distintas personalidades nos han acompañado, pero también el hombre común, concientizándose y comprometiéndose con cambiar las cosas para que nuestra casa común siga para nuestros hijos y nuestros nietos y los que vengan detrás. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, damos por finalizada la actividad. Nuevamente agradecer a todos y todas los que han participado, a los expositores, bueno, obviamente la participación que enriquece, y como siempre, invitarlos a participar de nuestras actividades. Y bueno, les deseamos un buen fin de día y gracias nuevamente. Adiós. Adiós.